Bien, chicos, hoy día nos toca hablar pues de la semana número 5, muchachos. Vamos a seguir hablando en este caso del famoso Tahuantinsuyo, bien, muchachos. Es importante pues nosotros recordar algunas cosas que hemos hablado, ¿no? A ver, chicos, en el Tahuantinsuyo, cuando hemos hablado del Tahuantinsuyo, muchachos, siempre fue el Tahuantinsuyo un imperio, o sea, siempre el mundo inca fue imperial. No, ¿verdad? Claro que no. El Tahuantinsuyo, chicos, en un momento estuvo pues bajo el control, ¿no? Bajo el poder de, no, bueno, perdón, el incanato, mejor dicho, ¿no? Estuvo disgregado el poder, ¿no? Estuvo sin un poder centralizado, estuvo dividido en varios sectores, ¿no? Claro, muy bien, ¿no? Y eso obviamente, chicos, nos deja en claro que el Tahuantinsuyo recién empieza con Pachacútec, ¿verdad? ¿A quién derrotó Pachacútec, chicos? ¿Cuál fue el gran triunfo de Pachacútec para iniciar pues este gran cambio? ¿A qué pueblo derrotó Pachacútec? Claro, muy bien, al pueblo de los Chancas, claro. Un pueblo guerrero, ¿verdad? Un pueblo guerrero, un pueblo complicado, ¿verdad? Y que pues termina siendo derrotado por los Chancas, ¿en chicos? Bien, perfecto. Y chicos, ¿cuánto tiempo más o menos duró el mundo de los incas? ¿Cuánto tiempo aproximadamente duró el mundo inca, chicos? Solamente el mundo, el gran apogeo inca, chicos, solamente dura 3 incas nada más, ¿no? En este caso, Pachacútec, Tupac Yupanqui, ¿no? Y Huayna Cápac. Son los únicos 3 incas imperiales, ¿no? Después de eso, va a haber una caída, ¿no? Un momento de crisis entre ellos, pero solamente se tuvo, chicos, 3 incas imperiales, más no. ¿Bien? Bien, muchachos, pero yo te había contado la semana pasada. Recuerden, chicos, que el mundo inca fue la síntesis, ¿verdad? Fue la síntesis, o sea, fue mm, el mundo que englobó a todo aquello que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Y bueno, hoy día, chicos, a manera de repaso, bien, y para apoyarnos, vamos a visualizar eso, ¿bien? Bien, chicos, continuamos entonces. Bien, chicos, en lo social habíamos hablado la semana pasada un poquito acerca de la famosa panaca real, ¿verdad? ¿Alguien recuerda qué era la panaca real? ¿Qué era la panaca real? Claro, la panaca real era la familia del Inca, perfecto, muy bien. Era la familia del Inca. Bien, chicos, la familia del Inca, ¿verdad? Conformado pues por el Inca, ¿no, chicos? El famoso Inti Shuri, ¿no? El hijo del sol, el cual concentraba los poderes, ¿verdad? Tenía pues el estatus máximo, era quien disponía, ¿no? Del poder en el incanato, ¿bien? La Coya, que era la esposa legítima del Inca, bien, importante también ella. Bien, recuerda que había una Coya o varias Coyas, chicos. Había una Coya o varias Coyas, chicos. No, había una Coya principal, pero eran varias las esposas, chicos. Las esposas eran varias, ¿ah? Ahora, lo que había, chicos, era una Coya principal, ¿no? O sea, como que la primera de todos, ¿no? Claro, eran como concubinas secundarias, claro. Ujú. Pero eran collas secundarias, ¿no? No eran las principales. Había una principal, ¿bien? Claro. Pero otras que dependían y también reconocían la jerarquía de la principal, ¿eh? Bien, chicos, y los hijos del Inca, pues teníamos a Lauki, ¿no? Recordemos que Lauki era, pues, el hijo, chicos, heredero, ¿verdad? El más capaz, ¿no? ¿Cómo era la herencia inca, chicos? ¿En qué consistía la herencia inca? ¿Alguien recuerda, chicos, cómo era la herencia inca? La herencia inca no se basaba, chicos, en la fuerza, ¿verdad? No se basaba en la antigüedad. La herencia inca se basaba ¿en qué?
en la capacidad. Bien, chicos. O sea, es como si todos los hijos del Inca, ¿verdad? Competían y el más apto, ¿no? El más capaz, aquella persona que demostrara, ¿no? Mayor importancia para el incanato, esa persona es la que recién iba a gobernar, ¿no? La capacidad por encima, ¿no? de la antigüedad, ¿bien? Eso obviamente es un cambio muy concreto a diferencia del mundo, por ejemplo, español, ¿no? Bien, chicos, perfecto. Ujú. Están también los pihuichuris, los hijos legítimos del Inca, aquellos que no van a ser Auqui. Y tenemos también a la Ñusta, ¿no? Que es la hija casada, ¿no? Perdón, la hija soltera, que cuando se casaba se convertía en la famosa Payavi, chicos. Ellos eran la familia de la panaca real. Ahora, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando el Auqui se casaba, por ejemplo? Seguía siendo parte de la panaca real. ¿Qué pasaba con el Auqui, chicos? El Auqui formaba su propia panaca, ¿no? O sea, rompía eso y formaba su propia panaca, claro, era diferente, ¿no? Muy bien, chicos, claro, excelente, ¿no? Por eso es que hubo problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando Huayna Cápac fallece, ¿no? Cuando Huayna Cápac fallece, y muere también su Auqui, o sea, muere también Inán Coyushi, los problemas van a ser notorios porque lógicamente el, 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 este, el Inca que continuaba, que era Huáscar, no cumplía pues los requerimientos, ¿no? No cumplía las funciones o no había hecho ningún mérito necesario para poder ser llamado Inca. Por esa razón de que van a despertar pues o van a convocar a Batahualpa para que él se rebele contra él, ¿no? Cosa que va a terminarse dando, ¿no? Ujú. Y es que justamente cada uno tenía una panaca diferente, ¿no? Por ejemplo, la panaca de Huáscar era más cercana al Cusco, mientras que la panaca de Atahualpa estaba más cercana al norte, ¿no? Él dicen que era pues de la zona de Quito, ¿no? Bien, chicos, perfecto, bien. Ujú. Bueno, ya habíamos hablado también acerca de la nobleza, ¿verdad? La nobleza de sangre, bien, y la nobleza de privilegio, ¿no? En la nobleza de sangre, pues nosotros habíamos hablado de que era esta familia del Inca, ¿no? Esta familia cercana al Inca, ¿no? Ahí teníamos pues a los famosos parientes del Inca, y que eran llamados como los orejones, ¿verdad? ¿Por qué le llamaban los orejones? ¿Por qué le decían los orejones? ¿Por qué le llamaban chicos los orejones? ¿Por qué era ese nombre? ¿A qué se debía ese nombre? Claro, muy bien, por sus aretes, ¿verdad? Por sus aretes largos que tenía, ¿no? Bien, chicos, muy bien. Claro, a eso se le llama, por eso se le llama orejones, ¿no? Bien, chicos, y también teníamos a la nobleza advenediza, ¿bien? La líder de los pueblos conquistados por los incas, ¿bien, chicos? Ellos recuerden, por favor, de que yo te había mencionado esto, ¿no? Te había dicho de que los incas tenían dos formas de someter al pueblo, ¿no? Una forma que era la forma pacífica, cuando el Inca iba, ¿no? Y trataba de imponer, ¿no? De manera diplomática, ¿no? El sometimiento de un pueblo. Y la forma, en este caso, violenta, que era ya con un enfrentamiento, ¿no? Pero a los líderes de los pueblos conquistados, muy aparte de tener, pues, el vínculo que ahora correspondía a la victoria, ¿no? Militar, también se le daba un vínculo familiar, ¿no? O sea, el Inca quería que este grupo, este cuerpo social ahora sea parte de ellos, ¿no? Y por esa razón es de que los terminaban, pues, sometiendo, ¿no? Ya los habían sometido de manera militar, después van a hacer, pues, el acercamiento de manera religiosa mediante el matrimonio. El matrimonio era una forma, un vínculo que se tenía para mantener una relación más cercana con ese pueblo conquistado, ¿no? Pues la familia los líderes de los pueblos conquistados se van a convertir en nobleza advenediza, ¿no? Y es por eso que el Inca tiene tantos matrimonios, ¿no? Tiene muchos matrimonios para justamente buscar ello, ¿no? Bien, chicos, ¿hasta aquí está todo claro? Sí, lo máximo, chicos. Ujú. Bien, chicos, ahora.
El pueblo, pues ya habíamos conversado acerca del pueblo también, ¿no? El pueblo, recordemos de que estaba conformado principalmente por el Hatun Runa, ¿no? ¿Quién era el Hatun Runa? Era el poblador, vamos a llamarlo así, común, ¿no? El poblador, lo que más abundaba dentro del incanato eran los Hatun Runa, ¿no? Pobladores que no tenían tanta cercanía al Inca, o sea. Pregunta, chicos, ¿en el incanato hubo desigualdad, sí o no? Claro, claro que sí hubo desigualdad. Solamente que la desigualdad inca es una desigualdad diferente a la que nosotros conocemos, ¿no? La desigualdad, por ejemplo, que nosotros conocemos es una desigualdad tal vez por dinero, ¿no? Recuerda que en el incanato no había moneda. O también la desigualdad que nosotros conocemos es una desigualdad por color de piel, cosa que nosotros tampoco conocemos porque, bueno, que en la época inca no había ese problema porque normalmente todas las razas eran cobrizas, ¿no? Entonces, cuando llegue a España, esto va a cambiar, ¿no? Cuando llegue a España, el color de piel, ¿no? El poder adquisitivo va a servir para tener, pues, la diferenciación social, ¿no? Pero esto aquí no era así. Aquí se diferenciaba principalmente, chicos, por la cercanía, pues, al Inca, ¿no? Si tú eras cercano al Inca, eras nobleza, ¿no? Y mientras más cercanía al Inca tenías, ¿no? Mayor iba a ser, pues, el estatus que tuvieras, ¿no? Pero como no, el Fatun Runa era un poblador que no estaba muy cercano al Inca, ¿no? Era un poblador que se encontraba alejado del Inca. Por eso es de que ellos eran la fuerza laboral, ¿no? El Fatun Runa era el poblador que trabajaba, que tenía que trabajar, tenía que costárselo, ¿no? Que tenía que hacer el esfuerzo para poder sobrevivir, ¿no? Ellos eran los que estaban en los ayllus haciendo, por ejemplo, el AINI, ¿no? La minca, los trabajos en las fuerzas, las formas de trabajo dentro del Tahuantinsuyo, ¿bien? Y podían ser, por ejemplo, los famosos mitayos, ¿no? Era la fuerza laboral del imperio y se hacían mita, ¿no? Este enfrentamiento, ¿no? Perdón, este trabajo, mejor dicho, ¿no? Disculpe el caso, este trabajo forzado, este trabajo, ¿no? Que se tenía que hacer de manera, muchachos, obligatoria, ¿no? Para trabajar las tierras del Inca. Recuerda que el Inca no trabajaba sus tierras, pues, ¿no? Obviamente al Inca no lo vas a ver con su chaquitagua, no lo vas a ver no lo vas a ver ahí sembrando, ¿no? El Inca no hacía eso, ¿no? Quien hacía eso o quien tenía que trabajar las tierras del Inca era obviamente, pues muchachos, el mitayo, ¿no? Ahora, esto era importante según el Inca para la redistribución, ¿no? Como que te aseguraba la redistribución, porque una vez de que se trabajaba en la tierra del Inca, que eran las tierras más ricas, ¿no? Se podía, en este caso, dar la redistribución, ¿no? El Mitimae formaba parte, chicos, el Mitimae formaba parte de lo que ustedes conocen como los archipiélagos humanos, ¿no? Es el encargado de la colonización. ¿Qué le hacían a él, chicos? ¿Qué le hacían a él? ¿Qué le hacían al Mitimae? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda, chicos? No, no se preocupen. Muy bien, Yasmín, claro. Al Mitimay lo sacan de su ayu, claro, lo sacan de su ayu, lo retiraban de su ayu y lo mandaban pues a una zona para que pueda colonizarla, ¿no? Para que se pueda establecer ahí y con el pasar del tiempo pueda eh, tener, ¿no? La producción de un recurso importante para ellos, ¿no? O sea, esa era la función del Mitimay, ¿no? Ahora, recuerden de que el Mitimae, si bien es cierto, era sacado de su ayllu, el Mitimae todavía tenía vínculo con su ayllu. No es de que lo haya perdido. Claro, Muriel, sí, tenía todavía vínculo con su ayllu, ¿no? O sea, no es que lo haya perdido completamente, ¿no? Hay un vínculo todavía, ¿no? Pequeño todavía, ¿no? No tan fuerte, porque obviamente está alejado de su ayllu, pero había vínculo con el ayllu, ¿no? A diferencia del otro, ¿no? El Yanacona.
El yanacona es la servidumbre, mis chicos, la servidumbre. El yanacona, a diferencia de los demás, el yanacona es sacado también de su ayu, al igual que el mitimae, o que el migua también se le llamaba. Pero el yanacona sí perdía el vínculo con su ayu, ¿no? O sea, perdía completamente la relación, ¿no? Ya pasaba a tener un trabajo doméstico de dependencia netamente al inca, ¿no? Bien, chicos, y eso lo hace diferente al Mitimae, ¿no? O sea, en ambos lados, en ambos puntos, tanto en el Mitimae como en el Migma, hay existe, chicos, un, un retiro de su ayu, ¿no? A ambos lo sacan, pero en el Mitimae todavía se conservaba el vínculo con su ayu, mientras que con el Yanacona se pierde completamente, ¿eh? Y el piña, chicos, el piña es el esclavo, ¿no? Es aquella persona que perdió todo, ¿no? Que prácticamente no tenía ningún vínculo con el incanato bajo trabajo o algo por el estilo, y a veces también eran los prisioneros de guerra tomados, pues, al momento de la colonización. Bien, bien, chicos. Ahora, recuerda también algo importante. La base, muchachos, social del Tahuantinsuyo fue el Ayu, ¿bien? ¿Qué era el Ayu, chicos? El conjunto de familias. ¿Bien? No te olvides, por favor. El conjunto de familias es el famoso Ayu, chicos. Es el famoso Ayu. Ahora, ¿qué te une a ti y a tu familia? ¿En qué los une? El corazón. No, pues, pero muy aparte de eso, pues, chicos. Obviamente que yo sé que tú tienes un buen vínculo con tu familia, ¿no? De todas maneras. ¿No? Pero claro, lazo de sangre, claro, hay un parentesco sanguíneo, de todas maneras, importante, claro. ¿Qué más? Linaje, ya. Bueno, ese es un vínculo también de sangre, ¿no? Sanguíneo, ¿no? Claro, costumbres, tradiciones, ¿verdad? Idioma, ¿no? Creo que está claro de que si ustedes tienen una familia que habla castellano, van a hablar castellano, ¿no? Si ustedes tienen una familia que habla inglés, van a hablar inglés, ¿no? Ujú. Bien, bien, chicos. Entonces, es fundamental que ustedes tengan en claro eso. Entonces, ese conjunto de características que lo asocian a ustedes y a su familia, ese conjunto es justamente, chicos, el famoso Aiju, ¿bien? El Aiju, ¿bien? Y esto más o menos es lo que se va a ir rompiendo al momento de la llegada de los españoles. Claro, el AINE era trabajo. No, el principio es reciprocidad, ¿bien? El principio es reciprocidad. Ujú. Bien, chicos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, lo máximo, chicos. Bien, chicos. Ahora, volviendo a lo que mencionaba hace un rato Muriel, ¿no? Estos son los principios económicos. Los principios económicos del Tahuantinsuyo se basan en un mundo diferente al nuestro, ¿no? Nosotros tenemos una visión monetaria, ¿no? De las cosas. Para nosotros, todo funciona, bueno, no todo, pero la mayoría de cosas funcionan posiblemente a partir de la moneda, ¿no? Y creo que eso es algo eh, que tenemos, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, si tú vas a un lugar, ¿qué es lo que te van a pedir? Si quieres ir a comer, si quieres ir a hacer algo, lo que te van a pedir es obviamente dinero, ¿no? Lógico, ¿no? Claro, te van a pedir dinero, ¿no? Entonces, es ahí justamente el tema, ¿no? Que
Hoy día la economía se basa en dinero, ¿no? ¿Bien? Mientras que en el incanato no había moneda, ¿no? No había moneda. Y nosotros habíamos tenido una pequeña, eh, no crítica, ¿no? Pero sí un punto de vista diferente al que decía la propia PRE, ¿no? Porque la PRE dice que las achitas de cobre son moneda. Y una cosa es moneda y otra cosa diferente es que se intercambie un producto, ¿no? O sea, yo puedo intercambiar comida o sea, puedo intercambiar semillas por carne tal vez y eso no lo convierte a la semilla en moneda, ¿no? Las achitas de cobre servían para intercambio, ¿no? Pero no, como tal, moneda como tal no era, ¿no? O sea, no era universal, ¿no? Mientras que las monedas son traídas en la edad de hierro, ¿no? Allá en Europa, ¿no? Y en Asia, en África. Entonces, aquí, chicos, el mundo funcionaba de una manera diferente, ¿no? Bajo dos principios, la reciprocidad y la redistribución. Hay algo importante, chicos, que sí tenía el incanato, que era la importancia notoria por el tema, ¿no? Por el tema, chicos, de la palabra, ¿no? Valía mucho la palabra. Y chicos, eso sí era importante, ¿bien? Para ellos era muy, muy importante el tema de la palabra, ¿bien? Y bueno, chicos, ahí tenemos la reciprocidad, ¿bien? ¿Qué entienden ustedes por reciprocidad? ¿Quién es alguien recíproco? ¿Quién es alguien recíproco, chicos? ¿Quién es alguien que para ustedes es recíproco? No, claro, no me digan nombres, pues. O sea, alguien recíproco es alguien que tal vez devuelve los favores, ¿verdad? Alguien que cumple, claro, ¿no? O sea, alguien que es recíproco es alguien que ha sido ayudado y que también, pues, respalda, ¿no? La ayuda, ¿no? Tú me das, yo... Suena un poco mal, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no, hijo? Sí, sí, sí. Dice que no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada, ¿no? Entonces, sí, claro, ¿no? Es más o menos así, ¿no? Claro. Pero se puede malinterpretar como la ley del talión, ¿no? Yo te doy, tú me das, ¿no? Algo así, ¿no? Pero no es así, ¿no? Es como el trueque, ¿no? El trueque es igual, ¿no? Una reciprocidad de productos, ¿no? O sea, la reciprocidad, chicos, es la ayuda mutua, ¿no? Es la ayuda mutua dentro del AIJU, ¿no? O sea, se formaba la reciprocidad dentro del AIJU y se daba de esta forma, ¿no? Entonces había un compromiso por parte de las personas para poder hacer que los productos circulen, ¿no? Que era importante, ¿no? La reciprocidad era directamente con el AIJU y lo formaba también, chicos, el Curaca, ¿no? Esto era importante, chicos, ¿ah? Esto era importante, ¿bien? Ujú. Bien. Y la redistribución, muchachos, funciona pues de otra forma, ¿no? La redistribución era la acumulación del excedente productivo y esto lo hacía el Inca, ¿no? El Inca. Para esto el Inca tenía un personaje importante, la nobleza de ellos, ¿no? Que se le daba un cargo, ¿no? Y ese era el famoso curaca, chicos, el curaca. Bien, chicos, el curaca funcionaba también como intermediario, ¿no? Entre el Inca, entre el Estado Inca y, pues, en este caso, la población, ¿no? Era importante el curaca, chicos? Ahora, ¿cómo se le llama el curaca, chicos, en la época del virreinato? Sí, que claro, muy bien. ¿Mm? Claro, chicos, es el famoso cacique, ¿no? Claro, personaje importante también, ¿no? En la vida, chicos, del virreinato, ¿no? Ujú. Va a tener un rango diferente, lógicamente, ¿no? Pero es el famoso cacique, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Ujú. Bien, bien, muchachos. Ahora, la redistribución, chicos, era igualitaria, o sea, todos hacían lo mismo. Era un principio igualitario la desigualdad. Perdón, la redistribución, no, obviamente, no era desigual. Claro que sí, no era desigual. Y esto es obvio, pues chicos, la redistribución era desigual porque el Curaca no cultivaba las tierras ni tampoco el Inca, ¿no? Entonces, vuelvo a repetirte, o sea,
había desigualdad, ¿no? Que, o sea, aquí la gente confunde términos, ¿no? Y eso es el error que se comete, ¿no? O sea, yo escucho eh, mucho relato de que el malo de la película fue España, ¿no? Cuando en realidad eso no fue así, ¿no? España rompe el sistema andino que estuvo priorizando o que estuvo desarrollándose durante siglos acá en América del Sur, ¿no? Pero claro, no es que sea blanco, ¿no? No es que sea blanco, está leyendo lo de Muriel, no es que sea malo, ¿no? Sino es de que en realidad eh, trae consigo otras cosas, ¿no? Y tiene una visión diferente, ¿no? De chicos, claro, entonces, claro, es que eso es lo que te dije, no hay que romantizar la historia, pues no es que sean buenos, malos, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, la historia son cosas que ocurrieron, ¿no? Hechos que llegaron a suceder y que tenemos que analizarlas desde un punto, podemos decir desde un punto medio, ¿no? Ujú. Bien, bien, chicos, interesante, ¿no? Bien, chicos, habíamos también hablado de la tenencia de tierras, ¿verdad? La tenencia de tierras, muchachos, recordemos de que la tierra era vista como una deidad, ¿no? ¿Cuál era la diosa de la tierra, chicos? La diosa de la tierra, chicos, era, recuerdan, la Pachamama. Muy bien, excelente. Otra vez un nombre de mujer, ¿verdad? ¿Por qué un nombre de mujer? ¿Por qué el nombre de mujer? Claro, pues vinculado a la fertilidad, por supuesto, ¿no? Claro. Era la mujer eh, era la mujer, chicos, la persona, pues, que traía un ser al mundo, ¿no? Yo sé que tú me dirás, profe, yo también aporto, ¿no? Pongo mi máximo esfuerzo, ¿no? Mi, doy ahí mi máximo esfuerzo, ¿no? Mi máxima voluntad, mis grandes no sé, pues no te voy a decir tiempo, ¿no? Porque ahí después lo vas a tomar a mal, ¿no? Pero, o sea, para el mundo, muchachos, andino, eso no se sabía, pues, muchachos, ¿no? En realidad, pues, el, en el mundo, para el mundo andino, o sea, era la mujer la que traía un ser nuevo, ¿no? Y obviamente es por eso que el nombre va a la fertilidad. Nos recuerda que también acá hacían Venus, ¿no? Acá también se elaboraba un Venus, ¿no? De piedra con forma de mujer, ¿no? En la zona de Lima, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces por eso la Pachamama tenía nombre de mujer. Chicos, y pues se distribuía de siguiente forma, ¿no? Las tierras del pueblo, ¿no? Destinadas para el ayu, donde se entregaban los topos, ¿no? Las tierras del sol, ¿no? Destinadas a las huacas, ¿no? A los sacerdotes, a las festividades religiosas. Recordemos que acá habían dos festividades importantes, ¿no? La del Capa Raimi, ¿no? Y la del Capa Raimi y la del Inti Raimi, ¿no? Que son las dos festividades, ¿no? Una vinculada al sol y la otra al grado de adultez. Y las tierras del Estado, chicos, que eran pues las tierras destinadas al Inca, a la Panaca, ¿no? Eran las tierras vinculadas al alto rango, ¿no? Al sector más beneficiado, ¿no? Al sector más acomodado, ¿no? Del incanato, ¿no? ¿No? Y pues obviamente bajo las tierras, ¿no? Entonces, chicos, volvamos a decirte eso. Entonces, en el mundo inca no importaba la moneda, o sea, la moneda, es que hay gente que yo escuchaba que dice, profe, pero el inca era misio, ¿no? Porque el que tenía oro era el chimú. Y es que el oro no era visto como un bien económico. El oro no era visto, chicos, como un producto o un bien que estaba vinculado a la riqueza, ¿no? Recuerda, ¿cuál es la principal actividad económica del incanato, chicos? ¿Cuál es la principal actividad económica del incanato? Claro, es la agricultura, por supuesto, chicos. La agricultura es la principal actividad económica del virreinato, entonces, perdón, del Tahuantinsuyo. Ujú. Perdón. Del incanato, chicos, la principal actividad económica es la agricultura, pues, ¿no? Y obviamente
Por eso es que era tan importante las tierras, ¿no? Ujú. Ahora, las tierras del Inca, chicos, eran las tierras más fértiles, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Eran las tierras más fértiles, eran las tierras con mayor cantidad de producción, ¿no? Y obviamente eran las que les pertenecía, pues, a la clase más poderosa, pues, ¿no? A la clase más fortalecida, ¿eh? Bien, chicos. Bueno, algunos aspectos importantes también, habíamos hablado de los aspectos de trabajo, ¿bien? Y aquí te he puesto, ya te agregué, chicos, a la chunca, ¿no? A la chunca. Yo te había dicho que había un trabajo que era el trabajo mutuo, ¿no? El trabajo dentro del IU, que se llamaba el famoso AINI, ¿verdad? Este AINI, chicos, era el trabajo recíproco, ¿no? Que se daba, ¿no? Dentro del incanato, ¿no? Yo te ayudo, tú me ayudas, ¿no? Era algo, vamos a decirlo, equitativo, ¿no? Luego estaba la minca, ¿no? Que era el trabajo para beneficio colectivo, ¿no? O sea, no era un trabajo que me beneficiaba a mí ni a ti, sino que le beneficiaba a todos, ¿no? Esa era la famosa minca, ¿no? Y después teníamos también la mita, que era el trabajo obligatorio a favor del Estado. Aquí el que se beneficiaba era el Estado, ¿bien, chicos? Era el Estado inca el que se beneficiaba de este tipo de trabajo. Y la chunca, que era el trabajo en caso de algún desastre, ¿no? Esa era la chunca. Te había mencionado que este era un trabajo esporádico, ¿no? No era de todo, no era de siempre, ¿no? Era un trabajo que se daba por caso de algún desastre, algún problema, ¿no? Que se realizaba y por ende se daba el permiso, se otorgaba pues la facilidad de que puedas ir a otro ayllu, ¿no? A apoyar, ¿no? Para que sacarlo adelante, ¿no? La chunca. Técnicas agrícolas, chicos, las técnicas agrícolas, en realidad el incanato no agregó algo nuevo aquí. El incanato lo que va a hacer es continuar con algo que ya se tenía, ¿no? Y aquí, por ejemplo, teníamos a los andenes, ¿no? Que eran las macetas, ¿no? Las construcciones en la falda de los cerros, ¿no? Para poder ampliar la frontera agrícola. Recuerda que se aprovecha los andenes para poder cultivar ahí, ¿no? Son como una especie de escaleras. Si ustedes lo ven desde la periferia, van a poder encontrar que pareciese una escalera a, a larga distancia, ¿no? Pero cuando se acercan se darán cuenta de que no es así, ¿no? Tiene un gran tamaño. El camellón, chicos, ¿no? Los camellones suburbanos son las chacras elevadas, bien, las chacras elevadas importantes, chicos, ¿no? Que se terminaban, pues, eran, eran utilizadas por los tiahuanaco para poder cultivar en zonas de frío, ¿no? En zonas de temperaturas muy, muy bajas, ¿no? Los huachaques, que eran chacras hundidas, ¿no? Para tener agua, ¿bien? Que eran utilizadas por los moche, que eran utilizadas, por ejemplo, por los sicam, por los chimú, ¿no? Y las cochas, que son las lagunas artificiales también, ¿no? Una nueva, bueno, no nueva, ¿no? Pero es nueva técnica agrícola que no te la había mencionado antes, ¿no? Chicos, ahí están las conchas, bien importantes todas ellas para la tecnificación agrícola, porque recuerda que la agricultura, pues chicos, es la principal actividad económica, por ende va a haber mucha elaboración al momento de cultivar, ¿no? Si ustedes van, por ejemplo, a Maras, ¿no? Perdón, a Moray, que es los andenes de Moray, en Cusco, se darán cuenta pues que hasta el día de hoy todavía esa zona sigue completamente verde, ¿no? Entonces, ese quiere decir que tenían una técnica a tal punto, chicos, que de verdad funcionó, ¿no? O sea, fue increíble lo que pasó, ¿no? Fue increíble lo que pasó justamente con los incas, ¿no? Y bien, chicos, recuerda que la técnica agrícola, ¿no? La economía agrícola se basó, pues, en la agricultura. Y se tenía esto, ¿no, chicos? Esto de aquí. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es lo que logras visualizar aquí? Ese laboratorio es justamente el andén. Los andenes son justamente eso que se le conoce como... No, no es un cuy, no es un cuy. Esos son el charqui y el chuño, ¿no? La carne seca y la papa seca, ¿no?
Esta es la técnica, chicos, de la deshidratación de alimentos, ¿no? Ah, bueno, si ustedes lo pueden visualizar, ¿no? Esta técnica de deshidratación, ¿no? Tiene lugar, pues, para la duración del alimento, ¿no? Porque recuerda que los incas van a tener mucho criterio al momento de analizar los fenómenos naturales, ¿no? Ellos saben que en cierto momento puede aparecer un fenómeno natural que sea, pues, eh, que pueda golpearlos duramente, ¿no? Por esa razón es de que lo que hicieron ellos fue agarrar, ¿no? Y almacenar los alimentos, ¿no? Y además también conservarlos, porque claro, o sea, si se los dejo solamente almacenados, el alimento se puede ir malogrando, ¿no? Pero lo que hicieron fue almacenarlo de una buena forma, ¿no? Los incas, muchachos, bueno, y no solamente es una técnica inca, es una técnica de Tiahuanaco, una técnica de la Rosa Aymara también, ¿no? La deshidratación de alimentos, ¿no? Y ahí teníamos, chicos, a la carne seca, ¿no? Al charqui, y también teníamos al chuño, ¿no? Que es la papa seca. ¿Cómo se deshidrataba estos alimentos, chicos? Con sal, claro. Ujú, con sal y también al tema del calor, ¿no? Con sal, con el tema del calor, ¿no? Se utilizaba así para poder, en este caso, eh, eh, tratar de que el alimento, ¿no? Al momento de secarse, conserve mayor propiedades y pueda, pues, ¿no? Durar más tiempo, ¿no? Esa es la importancia, chicos. Bien, chicos, ¿está aquí todo claro? Ujú. Bien, chicos, lo máximo. Bien, chicos, perfecto. Ujú. Bien, chicos, ahora, teníamos también los centros de enseñanza, ¿no? La educación del incanato, ¿no? Que también era importante, ¿no? El incanato tenía o tuvo, ¿no? Una forma de enseñanza también desigual, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuál era la forma de enseñanza a los Hatun Runas, por ejemplo? ¿Cómo era el tema de enseñanza con los Hatun Runas? ¿Alguien sabe cómo era, chicos, la enseñanza con los Hatun Runas? Claro, era una enseñanza directa, ¿no? De padre a hijo, claro, era una enseñanza de que yo te ayudo, tú me ayudas, ¿no? Era una enseñanza de ese tipo, ¿no? O sea, era una enseñanza en la cual tú agarrabas y decías, ¿sabes qué? Te voy a enseñar, ¿no? En lo que yo también aprendí, ¿no? En lo que yo también sé, ¿no? Esa es la forma de enseñanza que se tenía, pues, dentro de la familia directa, ¿no? Pero cuando se llega, pues, chicos, al ser noble, cuando sabes que tienes que ejercer un cargo, cuando sabes que tienes que tener un mayor requerimiento, ¿no? O vas a gobernar o vas a hacerte cargo de alguna provincia, pues obviamente no podías tener ese tipo de enseñanza, ¿no? La enseñanza normalmente de familia en familia era la enseñanza que se veía, chicos, por ejemplo, en el tema de la agricultura, ¿no? Ahí se podía ver eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo era una persona que se dedicaba, pues, a cultivar y le enseñaba a mi hijo también a cultivar, ¿no? Algo así era, ¿no? Mientras que para ejercer un cargo no podía ser así, pues, ¿no? Para ejercer un cargo tú tenías que tener mayor conocimiento, tener eh, mayor preparación. Y ante esto, chicos, aparece pues el famoso
Yachayhuasi, ¿no? El Yachayhuasi, la casa del saber, ¿no? La famosa casa del saber, ¿no? Esa casa del saber, muchachos, ¿no? Es la donde están el Amauta, ¿no? El famoso Amauta. Un segundo. Bien, chicos. Mil disculpas, chicos, no que estoy un poco afiebrado. Estoy un poco con gripe. Por eso es que estoy así medio hablando con la nariz un poco molestándome. Bien, chicos, entonces el Yachayhuasi era eso, ¿no? La casa del saber, ¿no? La casa donde los amautas, que eran las personas que enseñaban, se encargaban de la educación de la nobleza, ¿no? De la clase alta, ¿no? De la gente de poder, ¿no? Obviamente que estas personas iban a ejercer un cargo más adelante, ¿no? Por eso es que era la responsabilidad de la mauta muy importante. Bien. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que se enseñaba, no? Se enseñaba, por ejemplo, yo te lo mencioné la semana pasada, ¿no? Se enseñaba el idioma, se enseñaban los dioses, se enseñaban los caminos, ¿no? Se enseñaba también, pues, ¿no? Las regiones, el conocimiento de la región, porque cada región tiene una realidad diferente, ¿no? Cada región tiene una realidad, chicos, o sea, mm, mm, no se puede uniformizar todo, ¿no? O sea, cada región tenía una forma diferente de poder actuar, ¿no? Bien. Y cuando tú terminabas esta preparación, cuando tú ya demostrabas estar capacitado, cuando tú considerabas que ya, ¿no? Había llegado un punto en el que tú te podías, ¿no? Valer por ti mismo, ¿no? Ahí llegaba pues esta ceremonia llamada la ceremonia del Huarachico. ¿Huarachico o Huarachicú? ¿No? Vamos a hablar de que ahí depende, ¿no? De cómo lo quieras llamar, ¿no? El Huarachico o Huarochico, ¿no? Pues esta ceremonia del Huarachico o Huarochicú, chicos, es la ceremonia que habla pues acerca de la figura, ¿no? Del, del- de la figura donde la persona que había estudiado aquella nobleza, ¿no? Aquella nobleza inca tenía que demostrar que estaba preparado para poder ejercer, ¿no? Tenía que ir a una serie de pruebas donde tú tenías que dejar en claro, ¿no? Que estabas listo, ¿no? Ujú. Bien. Ahora, el yachehuasi era exclusivamente de varones, chicos, o sea, era solamente del hombre. La mujer no formaba parte de. Claro, es como una graduación, Lady, ¿no? Ujú. Claro, ¿no? En vez de birrete, ¿no? Vas a soportar látigos, ¿no? Algo así. O sea, vas a demostrar claramente que tú estás más preparado, ¿no? Bien, chicos. Y como te decía, el yachehuasi es solamente de varones, ¿no? Las mujeres no entraban a este tipo de enseñanza. Bien, chicos, las mujeres estaban preparadas en el famoso Agyahuasi, ¿bien? Que era la casa de las mujeres de la nobleza, ¿no? Era para las mujeres de la nobleza y el pueblo. Era las mujeres, le dicen, ¿no? Las vírgenes del sol, ¿no? Las mujeres más que se entregaban, ¿no? A los dioses, ¿no? Para poder, en este caso, tener una vida netamente religiosa, ¿no? Ellos eran educados por las mamaconas, ¿no? Que les enseñaba a preparar las chichajoras, ¿no? Hacer los textiles, ¿no? Esa era más o menos la función del Yaguachi, ¿no? Ahí sí estudiaban solamente las mujeres. Se dice que cuando los españoles llegaron al Cusco, ¿no? Afectaron pues profanaron el Yaguachi, ¿no? Violentando a las mujeres que se encontraban ahí, ¿no? Sí, también, Yasmín, también servía como para sacrificios, ¿eh? También. En el Yaguachi, chicos, las mujeres, bueno, lo que dicen es que cuando los españoles llegaron al Cusco, entraron al Yaguachi y pues violaron a las mujeres, ¿no? Las golpearon, ¿no? Y ellas eran mujeres vinculadas pues al sol, ¿no? Entonces obviamente que para ellos fue como que una especie de golpe, ¿no? Ahí pues dice que Manco Inca recién se dio cuenta que había sido engañado, ¿no? Que los españoles no habían venido para darle a él el trono, sino que habían venido para tomar el control, ¿no? Bueno, un poco tarde Manco Inca, ¿no? Recuerda que Manco Inca, hermano de Atahualpa, Manco Inca apoyó a Pizarro, ¿no? ¿No? Durante un tiempo lo terminó apoyando, ¿no?
Ujú. Pero bueno, eso ya te lo contaré la próxima semana, no te quiero hacer ningún spoiler, ¿bien? Chicos, a ver, ¿qué se enseñaba? Pues, ¿cuál era la enseñanza en el Yachaywasi? Se enseñaba, bueno, el gobierno, ¿no? A tener en claro cómo era el gobierno, cómo funcionaban los cargos que se tenía, ¿no? El cómo era el ordenamiento en cada región, ¿no? Que era importante tenerlo claro. El lenguaje, chicos, en el Tahuantinsuyo, en todo el nuevo territorio que iba desde Colombia hasta Argentina, se hablaba idiomas diferentes, pues, ¿no? Claramente. Y era importante tener el conocimiento de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, los, este, los incas, por ejemplo, impusieron el quechua, ¿no? Se impuso el quechua como idioma, pero obviamente que todos no lo van a hablar de manera tan sencilla, pues, ¿no? Porque si bien es cierto el quechua se va a imponer, cada pueblo va a tener su propio idioma. Y ante esto, cada pueblo va a empezar a hablar el quechua según su dialecto, ¿no? Por eso es que el quechua tiene diferencias si es del Cusco, si es de Ancash, si es de Ayacucho, ¿no? O sea, el Cusco va a ser diferente, perdón, el quechua va a ser diferente dependiendo de la provincia en donde se hable, ¿no? Bien, ahí está. Las estadísticas, chicos, acá también se manipulan los quipus, ¿no? Es importante saber pues, sobre la manipulación de los famosos quipus. Bien, ¿alguien sabe qué era el quipu, chicos? ¿O que para qué servía el quipu? ¿Alguien tiene idea, chicos, de para qué servía el quipu? Claro, era como un registro contable, ¿no? Era como una especie de... En realidad funcionaba principalmente, chicos, para saber el tema de la... Bueno, se menciona de que tenía más función de saber cómo había sido la cosecha, ¿no? La cosecha, normalmente, muchachos, cuando se daba, ¿no? Se trataba de ver que haya sido, pues, por positiva, ¿no? Y se informaba justamente con el quipu, ¿no? Entonces, por esa razón el quipu era fundamental y tenías que saber interpretarlo, pues. No, leerlo no, porque leerlo suena más a escritura, ¿no? Y acá no había escritura, pues, ¿no? En el incanato no había escritura. O sea, había, ¿no? Se tenía que interpretar el quipu, más no como lectura, porque obviamente no es escritura, ¿no? Y también, chicos, pues la ingeniería hidráulica, ¿no? Sería importante la ingeniería hidráulica, obviamente, para saber, pues, sobre los cultivos, ¿no? Sobre los medios en los cuales se puede generar la producción, ¿no? Es importante que cada región, que cada área tenga los recursos, ¿no? Entonces, por esa razón también se le brindaba ese conocimiento al Inca, ¿no? O perdón, a los nobles, ¿no? Porque como ellos van a ejercer poder, ¿no? Tiene que también ver el tema hidráulico para poder entender cómo se va a transportar el agua a los lugares donde ellos lo requieran, ¿no? Ujú. Bien, chicos. En la cosmovisión, chicos, en el aspecto religioso teníamos las festividades, ¿bien? Bien, teníamos las festividades. ¿Qué festividades te he mencionado, chicos? Claro, el Inti Raymi y el Capac Raymi, claro, bien, ahí está, ¿no? El Inti Raymi, chicos, es aquella festividad vinculada, pues, a las épocas de cosecha, ¿no? Ahí se da, ¿no? Sobre todo cuando sale el sol, ¿no? Que es la época donde viene el sol, ¿no? Con mayor fuerza, ¿no? Es el famoso Inti Raymi, ¿no? Es la época de buena, ¿no? Es la buena temporada, ¿no? De sol en Cusco, ¿no?
Es la época de junio, me parece que es el 21 o 23 de junio, si no me equivoco. Ahí lo van a poder ver ustedes. Y el Capa Raimi se celebra en diciembre, chicos, y es la época del Huarachico, ¿no? En esa época ahí se da pues lo que ya te he mencionado hace un rato acerca del Huarachico, ¿no? Bien, muchachos. La ceremonia está relacionada a esas faenas agrícolas, ¿no? Además también muchas veces ahí se hacían sacrificios, ¿no? Se da, pues, ¿no? Se tenía el tema religioso muy establecido, ¿eh? Bien, chicos. Ujú. Y la cosmovisión ya habíamos hablado, pues, ¿no? Sobre tres mundos importantes, ¿no? Sobre el Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha, ¿no? El Hanan Pacha, que es el mundo de los dioses, ¿no? Donde habíamos encontrado, pues, a los dioses más imponentes, ¿bien? Y más importantes, como el Inti, la Quilla, ¿no? Etcétera. Y el Caipacha, que era pues la zona donde vivía el ser humano, que se encontraba el Inca y sus parientes, ¿eh? Y también se encuentra, chicos, el Cucupacha, ¿no? Que es el mundo de los muertos, y también de dioses, ¿no? Porque recuerda que también están ahí los dioses como Pachacamac y Pachamama, ¿no? Que se encontraba él. Es el Guarachico, perdón, Fabio, la hice Guarachico. El Guarachico era ceremonia de grado de adultez que se daba en el Yachaywasi. Se ha pasado ahí la O abajo, ¿no? Guarachico debería ser. ¿Eh? Bien, chicos. Ahí está. Bien, muchachos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Sí, perfecto. Chicos, no se olviden, por favor, que en el incanato había un principio llamado el dualismo, ¿no? El famoso dualismo, que era los opuestos complementarios, ¿no? Normalmente era, chicos, el mundo de arriba y el mundo de abajo, ¿no? Que se unificaban, ¿no? Que tenía una relación entre ellos, ¿no? Ese era el dualismo, ¿no? En este caso, el dualismo se podía ver, por ejemplo, como no solamente con ellos, sino con varios opuestos complementarios, ¿ah? Que eran, pues, que facilitaban, pues, ¿no? Que el ser humano se pueda desarrollar, ¿no? El hombre y la mujer eran opuestos complementarios, ¿no? Y también el tema militar con el tema religioso va a ser también, chicos, complementario, pues, ¿no? Bien, chicos. Bien, muchachos. ¿Todos felices acá? Bien, muchachos, lo máximo, ¿eh? Continuamos entonces. Y bueno, las divinidades, ¿no? Bueno, te he puesto esta imagen, chicos, solamente de referencia, porque recuerda, y bueno, te lo he puesto con un propósito. Chicos, te pregunto, ¿las deidades incas tenían forma humana? ¿Las deidades incas tenían forma humana, chicos? No, pues no tenían forma humana, ¿verdad? Eran panteístas, recuerda, ¿no? O sea, estaban vinculadas a temas de naturaleza, no había en ningún momento una forma humana, ¿no? Entonces ahí, chicos, veíamos pues el tema de las divinidades como esto es algo, una crítica, ¿no? No tenían forma humana, ¿no? Las divinidades eran principalmente vinculadas, pues, ¿no? A la naturaleza, ¿no? Teníamos al sol, por ejemplo, como el dios supremo, el, el dios, en este caso, de los incas, Huiracocha, que es el dios supremo andino. El dios Viracocha era como el creador, ¿no? Mientras que el Inti era el supremo, ¿no? El que supervisaba todo. También tenía que ver ahí el entendimiento del sol porque se encontraba en la posición más alta, ¿no? Era como que un supervisor de todo, ¿no? Bien, chicos. La Illapa, que era el rayo, muchachos, ¿no? La Illapa, que era el rayo, sobre todo en zonas de la sierra donde hay, donde hay en este caso, chicos, este tipo de fenómenos meteorológicos. Pachacamac, que es el dios de los temblores, Pachamama también, ¿no?
Hay seres de cultos también, chicos, o sea, como los Malkis, por ejemplo, ¿no? Los Malkis son las momias de los antepasados, ¿no? Las momias, los famosos Malkis, ¿no? Recuerda, por favor, chicos, de que los incas, los andinos se momificaban, ¿no? Ahora, la pregunta es, profe, ¿por qué no hay momias de los incas? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué no hay momias incas? Claro, porque lo destruyeron, pues, muchachos, claro. Algunas momias de los incas fueron destruidas, ¿no? Fueron agravadas, ¿no? Entonces, por eso es que no hay momias incas, ¿eh, chicos? Por eso es que no existen las momias de los incas, ¿eh? Ahí está. Las conopas son ídolos de frutas, animales, chicos, ¿no? También tenemos ahí algunas piedras ahí importantes, ¿no? ¿Alguien recuerda cuál era el nombre de los cerros? ¿Cuál es el nombre con el que se le conocía a los cerros? Los Apus, claro, muy bien, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, que cuando los españoles vinieron, ¿no? Llegaron a los Andes, los españoles trataron de bloquear eso, ¿no? Bloquear esa forma de Apus. Sí, claro, por eso es que se momificaba, ¿no? Ellos creían en el alma, sobre todo, ¿no? En el alma renacida. Ese alma renacida para ellos era el famoso Camaquén, ¿no? El famoso Camaquén. Por eso ellos creían en eso, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, dice que cuando Atahualpa fue condenado a la pena del garrote, lo querían, bueno, a la pena de la hoguera, y lo iban a quemar, ¿no? Él dice que se opuso a eso, ¿no? Porque obviamente era complicado el tema de su permanencia en el mundo, ¿no? O sea, se está en juego su olvido, su permanencia en el mundo, por eso es que aceptó ser bautizado, ¿no? Recuerda que Atahualpa se bautizó con el nombre de Juan, y bueno, su bautizo trajo consigo que la pena que se le aplicara a él fuera la pena del garrote y no la pena de la hoguera, ¿no? ¿Bien? Ujú. Pero sí, había ese tipo de creencia. Chico, chico, me das un minuto, por favor, si fuese tan amable. Gracias, de verdad, muchas gracias por la comprensión. Hola, Yasmin, ¿cómo estás, hijita? ¿Qué tal? Bien, chicos, confirma por favor si se la ve mi pantalla, si fueras tan amable. ¿Sí se ve? No, máximo, chicos, excelente. ¿Qué tal, chicos? Buen día, buen día. Bien, bueno, entonces ayer estábamos hablando de esto, ya lo dije medio zombie, ¿ya? Ya no. Así que ahorita te lo voy a explicar de manera un poquito más detallada para que puedas entender bien. Chicos, recuerden que la enseñanza en el incanato era de dos tipos, ¿no? La enseñanza en este caso formal y la enseñanza informal. La enseñanza formal, chicos, era aquella enseñanza en centros de enseñanza, mientras que la informal, ¿no? Era la que se daba en el tema de la misma casa, ¿no? A ver, chicos, ¿por qué? A ver, yo me imagino que, chicos, ¿ustedes cuántos hijos quieren tener? ¿Cuántos hijos ustedes quieren tener más o menos? A ver, pónganme en el chat, chicos, ¿cuántos hijos quisieran tener ustedes? Cero, cuatro, cero, uno, dos, ¿bien? Claro, yo me imagino que ustedes quieren tener entre uno, dos, tal vez tres, ¿no? Ya si eres pues un jeque árabe, cuatro, ¿no? Pero yo veo que muchos dicen cero. Entonces, aquí ocurre algo importante. ¿Por qué para nosotros no nos llama mucho la atención decir o querer tener muchos hijos? Es porque nosotros, ¿no? Vemos a los hijos como una especie de responsabilidad, ¿no? Para nosotros.
conlleva pues alimentarlos, ¿no? Conlleva a tener gastos hacia ellos, ¿no? Es un poco complicado en ese sentido, ¿no? Entonces, para nosotros es de esa forma, ¿no? Ahora, pero si ustedes se van a la sierra, por ejemplo, ¿cuántos hijos tienen las familias en la sierra? Claro, tienen bastantes hijos, ¿no? Claro, tienen muchos hijos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tienen tantos hijos? Y bueno, y es que ellos no ven, chicos, a los hijos como una carga, ¿no? Como una responsabilidad, ¿no? O sea, sí, como una responsabilidad, perdón, pero no lo ven como que si fuese un- una cantidad excesiva de dinero que tienes que ir amortizando, ¿no? Porque ellos viven del campo. Entonces, como viven del campo, lo que hacen es, pues, cultivar más, ¿no? Cultivan más para poder alimentar a la mayor cantidad de personas que hay en su casa, ¿no? Pero es una forma de vida diferente, ¿no? ¿No? Por eso es de que en las familias de la sierra, en el campo sobre todo, no en la ciudad, en el campo, las familias tienen pues cuatro, cinco, seis hijos, ¿no? A más todavía, ¿no? Te cuento, por ejemplo, que mi abuela tuvo cinco, ¿no? Mi abuelo tuvo 11 hijos, ¿no? Pero bueno, en dos lugares diferentes, ¿no? Pero tuvo 11, ¿no? Entonces, imagínate, pues, pucha, y mi abuelo no es que haya sido, pues, chicos, yo ahorita me imagino 11 hijos y digo, no, está loco, pues, ¿no? Eh, no me alcanza, pues, ¿no? O sea, no me podría alcanzar para 11, ¿no? Sería increíble, ¿no? Pero él pudo, ¿no? En este caso con 11 hijos, imagínate. Y es que el mundo de la sierra, el mundo andino, ¿no? Giraba en torno, pues, a que tú, como tú trabajas, como lo que tú produces en tu campo, ¿no? Es lo que las personas o tu familia va a poder alimentarse, ¿no? Como un autoabastecimiento, por eso es que lo ven de una manera diferente, ¿no? Y normalmente cuando tienes muchos hijos, a tus hijos, tú les enseñas pues a, a cosechar, a poner semilla, que te ayuden con las labores de la chacra, ¿no? Ya esa es la educación informal, ¿no? Esa es la educación directamente de padre a hijo, ¿no? Que se puede tener, ¿no? Esa es la educación informal y esa educación informal viene pues chicos desde el mundo andino, ¿no? Porque en el mundo andino la mayoría de personas no iba a alguna escuela, no tenía una educación en un centro de enseñanza. El Yachaywasi, eso te lo decía el día de ayer, no era para todos, ni siquiera era para la mayoría, ¿no? El Yachaywasi era un centro de enseñanza solamente para la nobleza, ¿no? O sea, solamente para los orejones, la gente que iba a tener un cargo, ¿no? Solamente era para ellos, ¿no? Entonces, era una vida, chicos, diferente, pues, ¿no? ¿No? Era distinta, ¿no? Entonces, de esa forma, muchachos, se tenía, pues, ¿no? Y se veía el tema de la enseñanza. El Yachewa, y creo que ayer conversábamos con que obviamente esto es sinónimo de desigualdad, ¿verdad? Ya ayer nos tomamos unos minutos para hablar justamente de la desigualdad, ¿no? Entonces el Yachehuasi es esa casa, ¿no? La casa del saber, donde está pues el amauta, que es el maestro, y donde se van a enseñar cosas muy puntuales, porque las personas que vayan en Yachehuasi son las personas que luego van a ejercer un cargo, que luego van a tener la responsabilidad de administrar, chicos, una área, ¿no? Del Tahuantinsuyo. Entonces es importante que tengamos en cuenta algunas cosas como, por ejemplo, el lado de, tenemos que, en el Yachaywasi, la enseñanza del idioma, la enseñanza, por ejemplo, de, del- de la ingeniería hidráulica, ¿no? En este caso también de los dioses, ¿no? Es importante que se pueda ver lo que conllevaría, ¿no? A esta enseñanza. Bien, ahí está en el Amauta, ahí en el famoso Yachaywasi. Un solo Yachaywasi, chicos, ¿ah? Un solo Yachaywasi en todo el incanato y estaba pues en la ciudad más importante de todas, ¿no? ¿Dónde se encontraba, chicos, el Yachaywasi? ¿Dónde se encontraba, chicos, el Yachaywasi?
Claro, muy bien. El yache de Huasi, chicos, se encontraba en Cusco. Bien. Y después de todo, una serie, pues, de pruebas que se te ponía, tú tenías que demostrar que estabas listo, ¿no? Estabas, preparado para ejercer una responsabilidad, ¿no? Y esa ceremonia, chicos, era la famosa ceremonia del Huarachico o el Huarochicú, ¿no? Ahí, chicos, se podía ver esa famosa ceremonia, ¿no? En la cual era como que la ceremonia de la adultez, ¿no? Era como que esta festividad donde ya tú podías valerte por ti mismo, ¿no? Y ya estabas listo, ¿no? Bien, chicos. Mientras que en el Ayahuasí, que es así, habían varias dentro del imperio, ¿no? Era la casa de las escogidas, ¿no? Era la casa de las princesas del sol o de la luna, ¿no? Este Ayahuasí, ¿no? Tenía como función, pues, preparar a las mujeres, ¿no? A las vírgenes del sol, ¿no? Y de la luna, ¿no? Un poco para requerimientos religiosos, ¿no? Esta información te las da, era impartida por los mamaconas, ¿no? Y pues, por ejemplo, el, se enseñaba pues a preparar la chicha de jora, que era la bebida que se tenía para el tema de las ceremonias, por ejemplo, ¿no? En el quero normalmente lo que se bebía era la chicha de jora, ¿no? Y también los tejidos, ¿no? Los tejidos eran importantes. Ayer te mencioné un poco acerca, por ejemplo, de que la Yaguasi, con la llegada de los españoles, fue profanado, ¿no? En la Yaguasi de Cusco. Eso mencionan que fue cuando los españoles entraron al Cusco junto con Manco Inca. Manco Inca era un inca, pues, que creía, bueno, era un inca de Vilcabamba, ¿no? Que de verdad él creyó que tenía poder, ¿no? O que iba a tener poder. Y pues obviamente fue grata su sorpresa cuando se dio cuenta en realidad que él no tenía ni un solo poder, bueno, que había sido utilizado por los españoles para llegar al Cusco, porque les favorecía llegar al Cusco, pero más de eso no, ¿no? Entonces, es por esa razón de que cuando Manco Inca llega al Cusco, ¿no? Manco Inca, pues, piensa que tiene poder, que le van a hacer caso, y eso es falso, pues, ¿no? Y dicen que se profanaron, pues, a las Agrias, ¿no? Se profanaron a las Agrias, y ahí fue recién de que Manco Inca se dio cuenta, pues, de que habían venido con otra intención los españoles. Bien, chicos, ahí está, ¿no? Las mujeres escogidas. Las mujeres, princesas o vírgenes del sol, chicos, personas sagradas, bueno, no sagradas, pero personas vinculadas a un fin sagrado, ¿no? Que pues lamentablemente, como te cuento, con los españoles fueron profanadas. Hasta aquí, chicos, hay una pregunta, duda, consulta. ¿Todo bien, chicos? Lo máximo. Bien, chicos, lo máximo. Bueno, esto también te lo dije al día de ayer, ¿no? El tema, chicos, que se enseñaba, ¿no? En el Ayahuasca, ¿no? Era el gobierno, ¿no? La forma de gobernar que tenía que ser importante, ¿no? El lenguaje, chicos, que era también fundamental, ¿no? Porque todos hablaban un idioma diferente. Esto es algo que la gente no entiende, porque la gente dice, profe, ¿no hablaban quechua? No, porque el quechua era el idioma impuesto por ellos, ¿no? El Ronasimi, el nombre exacto, ¿no? Es el idioma impuesto por los incas, ¿no? Entonces, en la fase imperial, el quechua se impone. Y obviamente cuando se impone, cada persona va a hablar de una manera diferente, ¿no? Por esa razón es que el quechua tiene dialectos, ¿no? Cuando ustedes van a la sierra, el quechua de Ayacucho, por ejemplo, es diferente al quechua de Cusco, por ejemplo, ¿no? Es diferente, ¿no? Es diferente, por ejemplo, al quechua que se habla en la sierra de Piura, por ejemplo, ¿no?
Y es que los pueblos mm, van a agarrar y u- van a utilizar el quechua, ¿no? O van a interiorizar el quechua de manera diferente cada uno de ellos, ¿no? Bien, chicos. También está en ingeniería hidráulica, eso te lo me conté ayer también, era necesario pues tener el recurso hídrico, ¿no? Eso era fundamental, chicos, ¿no? Y habíamos hablado también que los incas pues utilizaron una gran cantidad de ingeniería hidráulica, ¿no? Ingeniería hidráulica que ya no es un aporte de ellos, sino que ellos van a utilizar la que ya se tenía, ¿no? Ellos, por ejemplo, utilizan, ¿no? Los andenes, los camellones, los huachaques, ¿no? Etcétera. Entonces, todo lo que se ha visto anteriormente va a ser utilizado ya por ellos, ¿no? O sea, ¿qué quiero decirte con esto? De que los incas son una síntesis de todo, ¿no? Los incas lo que van a agarrar es lo que se desarrolló tiempo atrás y lo van a sintetizar, lo van a utilizar, ¿no? En una sola cultura, pues que para también nuestro deleite, ¿no? Se expandió, ¿no? Entonces los incas tuvieron un control y fueron utilizando, de acuerdo a la región, la ingeniería hidráulica, las costumbres, ¿no? Los medios de producción, ¿no? En cada una de ellas, ¿no? Fue muy interesante lo de los incas, chicos, ¿ah? Una cultura muy rica, chicos, o sea, una cultura muy imponente. O sea, prácticamente es la síntesis de todo el tiempo de culturas que hemos visto, ¿no? O sea, es el grado, el punto, ¿no? De, de unificación de todo aquello, ¿no? Que hemos visto anteriormente, ¿no? Y eso son el mundo inca, ¿eh, chicos? Y en estadística están los quipus, ¿no? Los quipus vinculados, pues, a temas de cosecha, ¿no? Tema de siembra, ¿no? Los quipus normalmente lo que hacían era pues era enviar el mensaje acerca de la producción, ¿no? Y fue utilizado pues chicos muchas veces, ¿no? Entonces los quipus se entregaban, ¿no? Y tenían cuerdas, ¿no? Eran algunos cordones con cuerdas, se dice que las cuerdas y los colores era dependiendo la producción, ¿bien? Bien chicos. Hasta aquí chicos, duda, consulta, pregunta, ¿todo bien? Lo máximo chicos, es lo máximo. Bien, bueno, en el aspecto religioso también habíamos hablado de eso, ¿no? El famoso Inti Raymi, ¿no? En las festividades junto con el Capac Raymi, ¿no? El Inti Raymi era esta celebración, pues, ¿no? En la época de cosecha, es la época donde el sol empieza a salir de manera imponente. Si ustedes van en estas fechas al Cusco, es probable que encuentren lluvias, ¿no? Ya está acabando la temporada de lluvias, pero enero, febrero, marzo, por ejemplo, son épocas de lluvia, constantes lluvias. Es por eso también que ustedes verán que los ríos, ¿no? Y eso lo sabes por geografía, los ríos durante estas temporadas, durante la temporada de verano, sí, suelen tener mayor caudal, ¿no? Entonces, eso cambia, ¿no? Eso cambia cuando viene la época de invierno, ¿no? Y en la sierra las lluvias bajan, ¿no? Y cuando se va la temporada de lluvias, ¿no? Lo que ocurre es que empieza a salir el sol. Por eso es de que ellos lo vinculan pues al- a la época también de cosecha, ¿no? Porque han sembrado durante la época donde ha habido lluvias para aprovechar el recurso hídrico, ¿no? Para que los campos se nutran del agua de las lluvias. Y cuando sale el sol, pues es la época de cosechar, ¿no? De tener los recursos, de tener todo aquello que han ido produciendo, ¿no? Por eso, chicos, es que es la famosa época, ¿no? De la cosecha. Bien, y ahí está, pues, ¿no? El Inti Raymi, una festividad, chicos, ¿ah? Hoy en día me parece que todavía bueno, no lo celebran, pero sí creo que todavía hacen la interpretación, ¿no? De lo que fue el Inti Raymi, ¿no? En el Cusco, ya en la época de junio te vas a dar cuenta.
Y el Capa Raimi, que es la festividad, chicos, del Guarachico, de la celebración de la adultez, ¿no? Ese es el Capa Raimi, ¿no? Donde ahí pues se puede ver una festividad vinculada, ¿no? A que las personas, ¿no? La nobleza, aquellos que han estudiado en Yachaywasi, puedan demostrar que están aptos, ¿no? Para poder, en este caso, ejercer un cargo, ¿no? O llevar, pues, en su vida adulta, ¿no? Una responsabilidad, ¿no? Se dice que el Kappa Raimi fue la festividad más importante, ¿no? No fue el Inti Raimi, ¿no? Porque en el Inti Raimi estaba el tema religioso, pero en el Kappa Raimi dicen de que estaba pues el tema de la administración, ¿no? Por eso es que fue, dicen, más importante. Pero bueno, nosotros tenemos claro cuáles son las festividades, ¿no? Y cada una tuvo un rol importante. Había un sumo sacerdote, chicos, un sacerdote que tenía pues el control de todo el tema de dioses, ¿no? De las deidades, la creencia y todo lo demás. Ese era el famoso Wiyak Umun. En chicos, el Wiyak Umun. Bien, que era el sumo sacerdote, ¿no? La persona vinculada, por ejemplo, a el que momificaba al Inca, por ejemplo, en caso de muerte, era él, ¿no? El Wiyak Umun. Bien, chicos, y en la cosmovisión ya habíamos hablado también, ¿no? Ahí estaba el Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Ucupacha, ¿no? El mundo de arriba de dioses, el mundo de abajo, el mundo terrenal y el mundo de abajo, ¿no? El mundo, chicos, del Hanan Pacha era un mundo solamente, pues en este caso, vinculado a dioses, ¿no? Donde estaban las deidades más importantes, ¿no? Estaba el Inti, la Quilla, la Illapa, ¿no? Etcétera. Mientras que en el Ucupacha era un mundo también de dioses, porque se encontraba la Pachamama y se encontraba también Pachacamac, ¿no? La diosa de la tierra, el dios de los temblores, pero era un mundo también vinculado a la muerte, ¿no? Porque se hablaba de que el alma iba al Ucupacha, ¿no? Para una futura reencarnación. Ahí yo te había contado también que los incas creían, ¿no? En ese tema de la vida después de la muerte, ¿no? ¿No? Bien, muchachos. Y el Caipacha era el mundo terrenal, ¿no? El mundo de la gente, ¿no? El mundo donde la gente vivía, ¿no? El Inca, chicos, a pesar de ser el hijo del sol, por ejemplo, vivía en el Caipacha, ¿no? Era un mundo solamente para ellos, ¿no? O sea, el Caipacha era un mundo terrenal. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, o creas lo que creas, o sea, por más que el Inca sea hijo del sol, ¿no? Por más que veas eso, o sea, el Inca tenía o terminaba siendo pues un ser humano, ¿no? Por ende, no le correspondía entrar al Caipacha, ¿ya? Bien, chicos. Bien, chicos, ¿hasta aquí todo claro? Ujú. Bien, chicos, lo máximo. Mucha cultura, chicos, de los incas, ¿no? Mucha cultura, ¿eh? Muchísima. O sea, es por eso de que la corriente hispanista también es falsa, pues, ¿no? Cuando yo te he dicho de que los hispanistas vinieron a decir, no, los incas eran unas personas sin cultura, incivilizados, bárbaros, ¿no? Personas que nosotros llegamos Eso es falso, pues chicos. Por eso yo te he dicho que los extremos siempre son negativos, pues chicos, ¿no? Nosotros no somos ni españoles, ni tampoco somos incas, ¿no? Y tenemos que reconocer, pues, el aporte de cada uno de estos mundos, ¿no? De cada una de estas culturas a lo que tenemos actualmente, ¿eh? Ujú. Bien, muchachos. Todo bien, ¿verdad? Perfecto, chicos. Bueno, y ayer te dije esto, ¿no? Te dije que esta imagen te la había puesto con un objetivo, ¿no? Que es recordar que los dioses de los incas no son antropomorfos, ¿no? O sea, no tienen cuerpo ni forma humana, ¿no?
¿Quiénes sí son antropomorfos? Por ejemplo, ustedes han hecho esta semana que ha pasado, han hecho Mesopotamia, ¿verdad? Y el dios Shamak, el dios el dios Ishtar, por ejemplo, de Mesopotamia, son dioses que tienen cuerpo humano, ¿verdad? Por ejemplo, el dios Shamak es el dios que le entrega pues los códigos, ¿no? El código de leyes, ¿no? A Hammurabi. Y ustedes ven pues a una persona que está sentada, ¿no? Y que le entrega, ¿no? Una serie de, como un pergamino, ¿no? ¿No? O una tablilla, ¿no? Entonces, son dioses antropomorfos, ¿no? En Grecia tenemos también dioses antropomorfos, ¿no? El mundo griego es un mundo donde los dioses tienen físico, ¿no? Y sobre todo un físico envidiable, ¿no? Porque los griegos creían pues que bueno, que en la belleza a la anatomía, ¿no? Ellos valoraban mucho el tema, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Bien. Entonces, muchachos, recuerden de que en el mundo inca no había eso, ¿no? En el mundo inca ¿no? En el mundo inca las personas, perdón, los dioses no tenían un físico, ¿no? No tenían un tema de cuerpo humano, ¿no? Sino que eran dioses, recuerda, panteísta, ¿no? ¿A qué lo vinculamos el panteísmo? Claro, a Dios era la naturaleza, ¿no? Claro, las deidades eran de la naturaleza, ¿no? Eran deidades que se encontraban, pues, ¿no? En donde en donde tú pisaras, ¿no? Y es que recuerden, chicos, de que eso es algo cotidiano dentro de las culturas, ¿no? Tratar de otorgarle a un relato mágico a cosas que no se entienden, ¿no? Y, por ejemplo, los incas no podían entender por qué el sol se encontraba ahí, ¿no? Razón por la cual lo que hicieron fue agarrar y agregarlo o anexarlo, pues, o relacionarlo a una deidad, ¿no? Y chicos, y bueno, recuerden de que el dios supremo es el Inti, ¿no? El Inti, el dios máximo, ¿no? Huiracocha, vamos a tomarlo como tal vez un dios creador, ¿no? Huiracocha, importante dios, ¿no? El dios de los báculos. Y Yapa, chicos, el dios del rayo, ¿no? Pachacamá, el de los temblores, la Pachamama, ¿no? La Quilla, que es la diosa de la luna. Cada pueblo tenía su dios, chicos, ¿ah? O sea, no, acá no hay un monoteísmo. Acá los incas permitieron que los demás que cada pueblo, ¿no? Siga creyendo en la deidad regional. Con la única salvedad, con la única diferencia es que, o sea, tú podías seguir creyendo en tu deidad, pero tenías que poner por encima de todo al Inca, perdón, al dios Inca, al Inti. Entonces yo podía creer, por ejemplo, en Pachacamac, podía creer en él, ¿no? O sea, podía continuar con la creencia, pero yo tenía que tenía que creer en mi Dios, pero por encima de él tenía que adorar también al Inti, ¿no? Así fue la forma de imposición, chicos, a la deidad, ¿no? Bien, esa fue la forma, chicos. Y también, pues, habían cosas que estaban vinculadas también a un pensamiento mágico, ¿no? Los malquis, por ejemplo, chicos, que son las momias, ¿no? Las momias incas. Obvio, pues, muchachos, o sea, eso es algo que debes entenderlo. Desde la época de los paracas, ¿no? Y desde antes todavía, se momificaba a las personas, chicos. O sea, que ¿crees que ese pensamiento de momificación se acabó? ¿Crees que de la noche a la mañana alguien dijo, no, ya no hay que momificarnos? No, pues chicos, no puede ser así. Obviamente que no es así. O sea, el tema de la momificación continuó, ¿no? Se mantuvo. Solamente que nosotros no tenemos el día de hoy momias, justamente, me parece que ya sí lo dijiste, ¿no? No tenemos momias debido a que nosotros, perdón, a que nosotros, me disculpo, debido a que los incas, no, perdón, que los españoles mandaron pues a quemar las momias, ¿no? Para así de esa forma evitar el tema de la
del seguir adorando, ¿no? A los incas, ¿no? Eso fue lo que pasó, ¿eh? Pero los malquis era una realidad, ¿no? Las momias incas estaban ahí, ¿no? Bien, chicos, las conopas eran los ídolos de frutas o animales, bien que se tenían las conopas, y las pacarinas que eran los lugares de origen, ¿no? Bien, muchachos, habíamos hablado también ayer de los apus, ¿verdad? De los apus, ¿verdad? Claro, muy bien. Y habíamos mencionado pues que los apus, ¿no? Eran los cerros, ¿no? Eran los cerros, ¿no? Bien, muchachos. Bien, chicos, ahora sí vayamos directamente a las preguntas, muchachos. Bien, espero que podamos responderlas todas sin ningún problema. Sé que lo vas a poder responder sin ningún inconveniente, chicos, así que estoy confiado y tranquilo que en estos 30 minutos que tenemos, ¿no? Podamos hacer todo bien, ¿no? Bien, chicos, dice, el aprovechamiento de la fuerza de trabajo de los IUs, que se sustentó en los vínculos, ¿no? de parentesco, fueron elementos básicos de la economía inca. Con relación a estos elementos, en cuestión determina el valor de verdades en estos enunciados. ¿Qué marcas, chicos? A ver. A ver, chicos, vamos, vamos. ¿Qué marcas? Alguien, dice la A. Ahora dice, la mitad fue el trabajo por turnos a favor del Estado. Eso es ya verdadero, ¿no? Obviamente que sí, eso es verdadero. Un trabajo por turnos, creo que ayer conversamos sobre eso, ¿no? La mitad es un sistema, es un trabajo, ¿no? En el cual, pues, el, el Estado, ¿no? Podía producir sus tierras, ¿no? Y que, pues, cuando los españoles se enteraron de esto, ¿no? Sobre todo el virrey Toledo, lo que hizo fue agarrar y aprovecharlo para su beneficio, ¿no? La minca articular los ayllus según las necesidades del Inca, no, esa es la mita, ¿no? Esa es la mita, chicos, pues. No, la minca era el trabajo colectivo, chicos. Era un trabajo colectivo, o sea, era un trabajo a favor de la comunidad. O sea, lo articulaba las necesidades de la comunidad, no la del Inca. Las necesidades del Inca eran articuladas, chicos, mediante la mita, no mediante la minca, ¿eh? Recuerda que la minca era un trabajo colectivo. Bien, chicos. Dice, el AINI se realizó en beneficio de algunos miembros del IU. Claro, bueno, chicos, obviamente. El AINI era yo te ayudo, tú me ayudas, ¿no? Era la ayuda mutua dentro del IU, ¿no? Obviamente que esto es verdadero, ¿no? Así que la clave, chicos, sería la de ella. Verdadero, falso, verdadero, ¿bien? Esa sería, chicos, la respuesta de hoy. La primera pregunta, ¿eh? ¿Hay alguna duda con esta pregunta, chicos? ¿Hay algo que no hayas entendido? ¿Hay algo que no haya quedado claro sobre esta pregunta? ¿Necesitan que les explique algo? Ujú. Concreta, ¿no? Ya sabes que la 2 es falso porque obviamente la minca era un trabajo colectivo en beneficio de todos, ¿no? Y lo que hacía, lo que motivaba a la minca era pues las necesidades de la gente, ¿no? De toda la comunidad, más no la necesidad del Inca, ¿no? Las necesidades del Inca eran, eran entregadas o eran, bueno, las necesidades que tenía el Inca hacia sus tierras, ¿no? Se solucionaban con la mita, ¿no? Bien, chicos, dos. Los principios de organización económica fueron la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad consistía en ayuda mutua
y esta podría ser simétrica entre espacio y asimismo no, otra y punto, ¿no? Espacio punto. Asimismo podríamos decir, podría ser asimétrica donde los subordinados entregaban espacio al Estado a cambio de recibir bienes económicos. Ya, muy bien. La A dicen aquí. A ver, leamos la A. Vamos a ver si es cierto. Dice, los principios de organización económica fueron la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad consistía en ayuda mutua y esta podía ser simétrica entre jatunrunas y jatunrunas, ya, sí, correcto, ¿no? Entre pobladores comunes, ¿no? Pobladores del Ayllu. Asimismo, podía ser asimétrica donde los subordinados entregaban fuerza de trabajo, ya, pues sí, correcto, fuerza de trabajo, al Estado a cambio de recibir bienes económicos. Sí, claro, ¿no? O sea, trabajaban las tierras del Inca para que después pueda darse, ¿no? La redistribución, ¿no? Y puedan pues tener los recursos, ¿no? Que eran solicitados, ¿no? Ese era el enganche de la mitad, ¿no? Bien, chicos, así que efectivamente la clave de la 2 es avión, ¿eh? Avión. Ujú, muy bien. Recuerda que el poblador común era el Hatunruna, ¿no? El cual podía convertirse después en mitayo, ¿no? Cuando se realizaba la mita, en en este, en Yanacona, cuando era sirviente, ¿no? En Migma o Mitimay, cuando los mandaban a zonas de colonización, ¿no? Y, ¿no? Todo eso era lo que respondía en este caso al Hatunruna, ¿no? A este poblador común, ¿no? A este poblador que era el que abundaba dentro de eso. Se habla, chicos, que en el momento más de mayor esplendor del incanato, la población estaba más o menos entre los 10 y los 12 millones de habitantes, ¿no? O sea, no es que tampoco había tanta población, ¿no? 10 y 12 millones, chicos, ahora lo tenemos solamente en Lima, ¿no? O sea, en Lima y todo eso, ¿no? Mira que en la época del incanato, en todo ese vasto territorio, habían solamente pues 12 millones, ¿no? Bien, chicos. Ujú. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, algo que quisieras? ¿Todo claro, chicos? Ujú, lo máximo, chicos, lo máximo. Seguimos. 3. En la sociedad inca podemos distinguir las diferencias sociales en función a la procedencia y el acceso a los recursos. Claro, yo te había dicho de que había desigualdad, ¿verdad? Había diferencias sociales, desigualdad social, pero no era una diferenciación a partir del dinero, porque en esta época no había moneda. Y dos, ni tampoco al color de piel, ¿no? Porque todos eran cobrizos. De acuerdo a ello, ¿qué alternativa relaciona correctamente a los grupos sociales del Tahuantinsuyo y su respectiva función social? A ver, ¿qué marcamos aquí? Elefante, dice. Y a ver, leamos la primera que dice. A. Realizaban servicios al Inca, la Panaca o el Estado, desvinculándose de su ayllu originario. Ya, esa es obviamente la figura, chicos, del Yanacona, ¿verdad? El Yanacona era aquel personaje, ¿no? Que era sacado de su ayllu, en este caso para ir y trabajar de manera, podríamos decirlo, doméstica, ¿no? Oponerse al servicio del Inca, ¿no? Por ejemplo, son yanaconas las personas que cuando Atahualpa llega a Cajamarca están cargándolo, pues, ¿no? Ellos son sirvientes del Inca, ¿no? B. Pasaron a depender del Inca, explotados en la extracción de guano y cultivo de coca. Y ahí son los pinaconas, ¿no? O los pinmacunas, que son los piñas, ¿no? Esos son los piñas, ¿no? Las pinaconas. Claro, se les mandaba ahí, ¿ah? Y chicos, se les enviaba en bloque a la selva, ¿no? Y se los dejaba ahí. Ahora, ¿por qué no se escapaban, profe? Porque la selva era complicada, pues chicos.
Entonces ellos agarraban, ¿no? Y no se escapaban. Agarraban chicos y tenían que trabajar porque era mejor para ellos, ¿no? Estar seguros de que, que las personas vinculadas al imperio lleven después comida, ¿no? A que ellos no se jugaran pues la vida, porque la selva era un lugar que ellos no conocían mucho, ¿no? Que no tenían mucho conocimiento sobre ello. Entonces, ellos tenían el temor, ¿no? De que entrar a la selva iba a generar problemas, ¿no? Conservaron vínculos de parentesco y reciprocidad con su ayllu, a pesar de ser, a pesar, pese a, perdón, vivir, pese a vivir, debería decir, ¿no? No, a ver, ayúdame tú que eres más de comunicación. Conservaron el vínculo de parentesco y reciprocidad con su ayllu, pese a vivir, ¿no? Pese a vivir distantemente. Bien, ¿quiénes eran ellos, chicos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que todavía conservaron pues el vínculo con su ayo? Chicos, ¿quiénes son? Claro, los migmacunas, ¿verdad? O también llamados los famosos mitimaes, ¿no? Los mitimaes, ¿no? Los migma, ¿no? Eran los miembros del ayo dedicados, ¿no? Dice a la pesca, a la artesanía, claro, eso no es Hatunruna, ¿no? El poblador que realizaba, pues, ¿no? Eh, labores, ¿no? Para satisfacer las necesidades de la gente, ¿no? Y poder producir el alimento que consumían las personas, era obviamente el famoso Hatun Runa, ¿eh, chicos? Muy bien. Clave de la 3, chicos, enano, ¿bien? Enano, bien, enano. 4 dice, la élite gobernante inca estaba formada por el propio inca y sus súbditos más cercanos. En este sentido, cuando los incas alcanzaron a formar y consolidar el Tahuantinsuyo, denominaron el supremo gobernante como Zapa Inca, equivalente a la figura de un emperador, el cual tenía múltiples responsabilidades y atribuciones. Al respecto de su función económica y política, identifique los enunciados correctos, ¿no? Del Inca, obviamente, ¿no? Uno, organizar a la población para obtener recursos y realizar grandes obras públicas, eso es verdadero, ¿no? Ujú, claro. Celebraba rituales debido a que era mediado entre la divinidad y el hombre, no, ese es el Wiyakumu, falso. Se encargó de ampliar los territorios del imperio para garantizar la producción. Claro, ¿no? Porque era el método de conquista, ¿no? Claro. Otorgaba el equilibrio en la tierra, asegurar el bienestar del orden del mundo. No, no. Chicos, ¿me regalas un minuto, por favor, chicos? Sí, un minuto, por favor, regálame, ¿ya?
Bien, chicos, la disculpa del caso. Muchísimas gracias por la espera, chicos. Ujú. A ver, que me pudieron, profe, de acuerdo. Eh, Porque el equilibrio en la Tierra y aseguran el bienestar del orden. Es que te está preguntando por la función económica y política, ¿no? El equilibrio en la Tierra y asegurar el bienestar pareciera más social, ¿no, Yasmin? No sé si tú lo lees así. Dime si... Porque, o sea, en la pregunta se está hablando de la función económica y política. Y me parece de que la 4 está vinculada más al tema, al hablar del bienestar. Sí, claro, suena más a ser social, ¿no? No sé si. ¿Los demás también lo interpretan así igual que yo? O no sé, a ver, ¿no? Cuando te habla de equilibrio de la Tierra, otorgaba el equilibrio en la Tierra suena más a como visión, por ejemplo, ¿no? El equilibrio en la Tierra, ¿no? El Kai Pacha, ¿no? Y asegurar el bienestar y el orden del mundo suena más a social, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, en este caso, y como en la pregunta te dicen por lo económico y político, por eso es que el vínculo está un poco más, ay, perdón. El vínculo está un poco más, más, relacionado, en este caso, a lo social, ¿no? Así que no sé bien. Ujú. Profe, disculpe, la reciprocidad simétrica normalmente se da entre el Estado y el AIU, ¿no? Porque es asimétrico porque el Estado no trabaja, ¿no? El Estado no es el que produce, ¿no? Entonces es por eso que es más vinculado a la asimetría, ¿no? La repartición de los productos, de los bienes, por ejemplo, es más asimétrico, pues, ¿no? Porque el Inca y la nobleza no producen, ¿no? Los que producen son los yaraconas, ¿no? Pues es asimétrico. Asimétrico es desigual, ¿no? Ujú. Listo, no te preocupes, hijo, no tienes nada que agradecerme. Así que la clave, chicos, sería uno y 3, ¿bien? Uno y 3. Muy bien, chicos, continuamos. 5. El Ayu era una familia extensa que provenía de un mismo lugar y que tenía un antepasado común. ¿Es cierto? Sin embargo, sus integrantes terminaron estableciendo fuertes vínculos de parentesco y reciprocidad, en, en donde destacó la jefatura del curaca. De acuerdo a lo planteado sobre el Ayllu, podemos afirmar que A. El eje de su existencia se sustentó en el vínculos lingüísticos y religiosos. Al tener un pasado común, prescindieron de vínculos sanguíneos. Los mitimaes, perdón, los mimacunas, los mitimaes es lo mismo. Al ser colonizadores, perdieron vínculos de territorialidad. El principal vínculo que caracterizó al Layu fue el factor económico. Los Ayus, al depender del Estado, se desligaron del dominio de los curacas. Ya, a ver, la E no puede ser ni fregando, pues, chico, ¿no? No puede haber, o sea, la E, si has marcado la E, este, te tengo que dejar en claro que eso no tiene nada que ver, ¿no? Porque los Ayus no se desligaron del dominio del curaca, ¿no? El jefe del curaca, el jefe del Ayu era el curaca, ¿no? Los Mimacunas perdieron vínculo de territorialidad, eso también no tiene nada que ver, ¿verdad? Está alejado, ¿verdad? Ahora, te estaba hablando, chicos, acá te está diciendo que el Ayu era una familia extensa que provenía del mismo lugar y que tenía una antepasado en común. Sin embargo, sus integrantes terminaron estableciendo fuertes vínculos de parentesco y reciprocidad. Y reciprocidad, ¿no? El eje de existencia se sustentó en vínculos lingüísticos y religiosos, no tiene nada que ver, ¿verdad? Antepasado en común, dice. Al tener un antepasado en común, prescindieron de vínculos sanguíneos, chicos. Prescindieron, o sea, por tener un antepasado en común, dejaron el vínculo sanguíneo, chicos, dejaron el vínculo sanguíneo, prescindieron, chicos, el vínculo sanguíneo. No, pues chicos, esto es falso, obviamente que es falso.
Bien, es falso. Ujú. Así que la clave es la D, ¿no? El principal vínculo que catalizó el IU fue el factor económico, ¿no? Bien. Bueno, podríamos decir que el principal factor aquí, ¿no? Económico, ¿no? Porque también el IU era un conjunto de familias, ¿no? Entonces el vínculo de relación también era importante, ¿no? Bien, chicos, siguiente pregunta. 6. Teóricamente, el concepto de reciprocidad se aplica a las relaciones entre individuos o grupos simétricos, donde los deberes económicos de unos implican los deberes de otros, en un intercambio mutuo de dones y contradones. El concepto de redistribución supone una jerarquía. Por un lado, se aplica a grupos y por otra a un centro coordinador. Un doble movimiento centrípeto y centrífugo define aquí la vía económica, aglutinación de los productos de los diversos grupos en un centro y posterior difusión de los productos hacia otro. Bueno, le metieron un poco más de complicación al texto, ¿no? Pero para que lo puedas entender, chicos, se aglutinan todos los productos en un centro, que era el Estado, ¿no? Y el Estado se encarga de su difusión, ¿no? De distribuir equitativamente a cada ello, ¿no? De acuerdo a la respuesta, podemos concluir que A. La redistribución caracterizaba la vida económica a nivel de las comunidades rurales. B. La reciprocidad simétrica era manejada por la organización estatal cuyo líder era el Inca. Eh, sí, pero la reciprocidad simétrica no sería asimétrica, ¿no? La A no es, obviamente. La B tampoco, porque si bien es cierto, sí lo organizaba el Inca, no es simétrica, sino es asimétrico. La redistribución no se opone a la reciprocidad, al contrario. Esta corresponde a su ideología. Ya, este sí es cierto, ¿no? Claro, porque la redistribución es la reciprocidad, pero asimétrica, ¿no? ¿No? Los jefes locales se opusieron a la reciprocidad, esto es falso, ¿no? El curaca no se opuso a la reciprocidad, por el contrario, lo apoyaba, ¿no? E. La redistribución y la reciprocidad fueron aportes al incas al mundo prehispánico, no, falso. Eh, cuando llegaron los incas, chicos, la reciprocidad y la redistribución ya estaba presente, ¿no? Porque eso fue aplicado durante muchos siglos, chicos. Había siempre la reciprocidad había en muchas épocas la reciprocidad y la redistribución, chicos. Así que la clave sería aquí casita, ¿ya? Ujú. Bien, chicos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bien, chicos. Lo máximo. Lo máximo, chicos. Continuamos entonces. 7. Observe la siguiente imagen sobre la arquitectura inca, ¿eh? Los números corresponden elementos arquitectónicos utilizados por los incas en sus centros administrativos. Nos referimos a espacio, ¿no? y, y utilizados para espacios administrativos y para respectivamente. Ya, me parece que sería la uno y la 2, ¿no? Ya, ya la 2 de todas maneras, chicos, creo que la 2 está sencilla, ¿no? ¿Cuál es la 2, chicos? ¿Cuál sería la 2, chicos? A ver, ¿qué responde, chicos? La 2. No, 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 o sea, esta figura que señala la 2, ¿qué es, chicos? ¿Qué es? Es un andén, chicos. Es un andén. Claro, son andenes. Bien, y obviamente fue utilizado para ampliar la frontera agrícola, ¿no? Porque es para cultivar, ¿no? Para poder sembrar y cosechar en la falda de los cerros, lugares que por su lado empinado eran complicados de hacer, ¿no? Y la uno, bueno, es un dato adicional que te voy a dar, son las famosas callancas.
Las callancas, chicos, son pues como esta especie de casitas, ¿no? Parecieran como si fuese un granero, ¿no? Esas son las callancas, ¿bien? Ahí está. Entonces es la D, ¿bien? La D. Ujú. Bien, chicos, lo máximo. 8, pregunta de admisión, 2024, chicos, dice. Las comunidades andinas estaban obligadas a asignar parte de sus campos y pastos para el mantenimiento del imperio incaico. El sistema significaba la división de las tierras comunes asignables a... Ujú. ¿Cuál sería la clave, chicos? Está fácil, ¿no? ¿Cómo se divide la tierra, chicos? En tierras vamos, si lo ordenamos de menor a mayor o de menor jerarquía a mayor jerarquía, las tierras del pueblo, ¿verdad? Las tierras para la religión, ¿no? Y las tierras del Inca, ¿no? En este caso serían el Estado, la religión y la comunidad, ¿no? Claro, muy bien, ¿no? Es la D, ¿no? Esas eran las tierras y la repartición que se daba, ¿no? Bien, chicos, excelente. 9 dice, en la imagen podemos apreciar al Coricancha, una de las manifestaciones arquitectónicas religiosas más importantes del Tahuantinsuyo. El Coricancha, chicos, es el templo del sol, ¿no? Es el templo, pues, que se encuentra en la ciudad del Cusco, ¿no? Con respecto a este espacio sagrado y ritual y la memoria histórica relacionada a este templo, determina el valor de verdad de los seres enunciados. Uno, el Yaguarpampa es un tipo de arquitectura militar del Tahuantinsuyo. Eh, el Yaguarpampa es es un tipo de arquitectura militar. Mm, pero es que el Yaguarpampa es una batalla, ¿no? Es la batalla de Yaguarpampa, ¿no? ¿No? Y te habla acerca de este templo, ¿no? Así que no tendría que ver esto. La memoria histórica de los incas era conservada por su familia Supanaca, y ya, esto sí es verdadero, ¿no? Ujú, claro, sí era conservada por ellos. Los incas veneraban al sol y otras divinidades en el Coricancha, claro, pues, ¿no? Eso es obviamente verdadero, es un templo religioso el Coricancha. El consumo de la chicha solo se utilizaba en actividades rituales para el sol, no, también se tomaba chicha, por ejemplo, en el Capac Raimi, ¿no? No era únicamente, no era solamente en el sol, ¿no? Ujú. Así que la clave sería, claro, avión, ¿no? Avión. Falso, verdadero, verdadero, falso, ¿bien? Claro, chicos, ¿eh? Muy bien. Y 10 y última pregunta, chicos, de la presa San Marcos, para que podamos ver que no hay nada que temer, chicos, ¿ah? Dice, los incas desarrollaron un tipo de arquitectura que fue a la vez simétrica, monumental, sólida y vinculada al paisaje natural. El uso de tapiales y adobe fue característico de los edificios incas en la costa, mientras que en la sierra la piedra fue esencial para la edificación de estructuras colosales. Las piedras podían tener más de 10 toneladas de peso. Su arquitectura se puede clasificar en religiosa y administrativa. Respecto a la arquitectura inca, marque la alternativa correcta. Wilcahuaín fue un centro ceremonial donde hacía sacrificios. Moray fue un centro urbano destinado a la explotación agrícola comercial. Tipón fue un centro de conexión entre el Hanan y el Caipacha. Kenko se desarrolló con los aportes de la cultura chanca y Aguarpampa es una evidencia de la arquitectura militar. Ya, bueno, la E se descarta por lo que vimos hace un rato. Moray no es un centro urbano, Moray es una zona de andenes, ¿bien? Así que eso es falso, ¿bien? Kenko, no está vinculada a los chancas, evidentemente. Tipón es una conexión de Caipacha y... No, ahí la respuesta, chicos, está vinculada más a Wilcahuamán, ¿bien? Fue un centro donde se hacían sacrificios, ¿bien, chicos? ¿Alguien recuerda dónde queda Wilcahuamán?
que lo hemos visto ya anteriormente. ¿Y se acuerdan? Está en Ayacucho, chicos. Está en Ayacucho, Wilcawama. Entonces, es ahí donde se hacían algunos sacrificios humanos, ¿no? Bien. Era como un... No recuerdo bien el nombre en quechua, pero tenía que ver algo de sagrado el Wilcahuamán. Algo de sagrado tenía, ¿no? No recuerdo muy bien si era ave o ave, no, ave, ay, no recuerdo bien, o halcón creo que era, ¿no? Pero algo tiene que ver con sagrado, ¿bien? En quechua. Bien, chicos, sí que la clave de la 10 sería avión, chicos, avión. Bien, chicos. Bien, muchachos. Entonces, de esta forma hemos culminado pues la clase del día de hoy, chicos. Te pido, bueno, te agradezco de verdad mucho, muchísimo, muchachos, por ayer tu paciencia y tu empatía hacia mí. Fue algo que con lo que no esperé, ¿no? Creo que a nadie le gusta estar enfermo y la verdad es que la comprensión que tuviste me hace agradecértelo bastante, chicos, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo, chicos. Creo que esta semana no nos encontramos porque me parece que vamos a descansar por Semana Santa.